Era como si el tiempo se hubiera detenido. El cronómetro ya marcaba el final. Todo estaba a cero, pero en el corazón de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la decisión aún no se había sellado. La mirada de todos estaba fija en una sola dirección: el panel de votación, y aunque parecía que el resultado ya era seguro, aún quedaban 25 votos por computar. El ambiente era denso, tenso, una mezcla de aprensión y alerta absoluta. La pantalla mostraba lo que parecía improbable hasta hacía unos meses: un raro acuerdo bipartidista, con demócratas y republicanos, codo con codo, aprobando el acceso a documentos que durante décadas habían alimentado rumores, investigaciones frustradas y miedo en las altas esferas del poder. Los archivos de Jeffrey Epstein. El marcador digital parpadeaba. Aparecía un voto, otro desaparecía, hasta que hubo una interrupción, un voto negativo. Pero nadie sabía si se trataba de una posición real o solo otro de los errores técnicos que a veces se producen en las sesiones y que se corrigen segundos después. Porque en esa votación cada instante contaba. Cada decisión tenía un simbolismo que trascendía los partidos y las estrategias. Era el Congreso frente a su propio reflejo, eligiendo entre perpetuar el silencio o afrontar la verdad. En el centro de la cobertura periodística, la reportera Ali Batitali informaba en tiempo real: el resultado aún no se había cerrado. Mientras el presidente de la sesión no diera el martillazo, todo podía cambiar, incluso ese voto en contra. Era el tipo de momento en el que la respiración colectiva parecía suspendida. Ronny Jackson, representante por el estado de Texas, apareció apresurado, casi jadeando, explicando que había cometido un error. Confirmó que había pulsado el botón equivocado. Corrigió el voto, y ese episodio, por muy técnico que fuera, ponía de manifiesto el grado de tensión e inestabilidad que dominaba el ambiente. No era una sesión cualquiera. Era la primera vez en muchos años que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaba si los registros confidenciales relacionados con Epstein se harían finalmente públicos. Documentos que podrían sacar a la luz nombres importantes, conexiones ocultas, pactos de silencio. Pero lo que estaba en juego no era solo el contenido de los archivos. Era la imagen que la propia nación proyecta sobre su responsabilidad ante el sufrimiento humano y los crímenes que intentó olvidar. Entre bastidores, el movimiento era casi caótico. Los profesionales de la prensa corrían por los pasillos del Capitolio buscando respuestas, comprobando votos, tratando de confirmar si los indecisos finalmente se posicionarían. Cada no podía cambiar de opinión. Cada sí era una pequeña victoria simbólica. Las miradas más atentas se dirigían hacia la figura del presidente de la Cámara. Solo él tenía la autoridad para declarar el cierre, pero optó por esperar. Dejó pasar el tiempo, dejó margen para que nadie se quedara fuera. Esa espera se convirtió en un gesto político cargado de significado. Era como si, silenciosamente, los líderes dijeran: cada voto importa, y la historia está atenta. Durante ese intervalo, los pasillos bullían de rumores. Uno de ellos cobraba fuerza. La propuesta no se aprobaría solo por mayoría simple, sino mediante un procedimiento excepcional llamado suspensión de las reglas. Se trata de un recurso legislativo poco común, que se utiliza generalmente en votaciones de interés unánime o urgente. Y lo que sorprendió aún más fue saber que esta estrategia había sido articulada por el propio presidente de la Cámara, que decidió no esperar más. Adelantó el proceso, a pesar de saber que aún había margen para más debates. Esto indicaba que era plenamente consciente de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que el apoyo iba en aumento
y era consciente de que impedir el avance podría provocar una crisis política de grandes proporciones. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, la sede del Poder Ejecutivo comenzaba a moverse. La Casa Blanca, hasta entonces reticente, sentía el impacto de la creciente presión. El fin de semana había sido turbulento. Hasta pocos días antes, el gobierno federal mostraba poca disposición a apoyar la apertura de los archivos. Pero, ante la inesperada unión entre miembros de diferentes partidos y el creciente llamamiento en las redes sociales, el tono comenzó a cambiar. Los parlamentarios que antes evitaban el tema o se escondían detrás de argumentos procesales, ahora declaraban con firmeza que votarían a favor. El mensaje era claro. Si la Casa Blanca no quería sufrir una derrota simbólica y política, tenía que alinearse con el nuevo espíritu de la Cámara. Un movimiento poco habitual, especialmente ante un tema tan delicado y explosivo. La votación continuó. La cúpula de la Cámara había trazado su plan. Con más de 200 apoyos y una base de sustento consolidada, el presidente decidió acelerar el proceso. No esperaría más a que la solicitud madurara formalmente. La solicitud ya contaba con un respaldo más que suficiente. Miró a sus aliados y decretó: «Vamos a votar ahora». Y así se hizo. De manera rápida, intensa y cargada de simbolismo. No solo por la cantidad significativa de votos positivos, sino por la representación moral que cada uno de ellos conllevaba. Era el Congreso de los Estados Unidos, en ese momento específico, señalando que estaba dispuesto a escuchar, a reconocer el dolor de las víctimas, a arrojar luz sobre lo que durante mucho tiempo permaneció en las sombras. Aún así, un punto rojo persistía en el panel. Un voto en contra. Era de Clay Higgins, representante de perfil conservador. Inmediatamente, los periodistas corrieron a localizarlo. Querían entender si ese voto era definitivo o un nuevo error técnico. Querían una explicación, y la obtuvieron. Higgins no solo confirmó el voto negativo, sino que publicó una nota oficial. Afirmó que, aunque no estaba en contra de la investigación en sí, se oponía a la forma en que se estaba llevando a cabo. Dijo que la propuesta, tal y como se había presentado, podría exponer documentos sensibles de forma descontrolada y, según él, poner en peligro a personas inocentes. Argumentó que el proceso debía seguir exclusivamente por la Comisión de Supervisión de la Cámara, donde el ritmo es más cauteloso y el control político más directo. Su posición era clara. Prefería una conducción más cerrada y gradual, pero en ese momento su postura fue aislada. Un solo voto entre 428 posibles. Ese voto solitario resonó como un recordatorio de que todavía hay quienes prefieren proteger el secreto en lugar de exponer los hechos, que todavía hay fuerzas dentro del sistema que eligen el control en lugar de la claridad. Pero, por ahora, esa resistencia quedó en segundo plano. La mayoría había hablado, y con contundencia. Se dio el martillazo. La votación había concluido. La deliberación fue aprobada con un número histórico de votos a favor. Era oficial. Por primera vez, el Congreso abría la puerta para que los archivos secretos sobre Jeffrey Epstein se pusieran a disposición del público. Comenzaba una nueva etapa. No era el final. Era el comienzo de algo más grande. La atención se centraba ahora en el Senado. Y allí, el campo de batalla sería otro. La reacción del público comenzó a extenderse. No fue una explosión ruidosa, sino un movimiento intenso. Las redes sociales hervían. Los mensajes aparecían cada segundo. Emoción, expectación, miedo. Antiguas víctimas, defensores de los derechos humanos, periodistas de investigación. Todos se unían en torno a la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Porque abrir los documentos es solo la primera fase.
¿Qué se hará con estas revelaciones? ¿Quiénes se verán implicados? ¿Quiénes se salvarán? Y sobre todo, ¿quiénes intentarán sabotear lo que está por venir? Ninguna de estas respuestas estaba clara, pero el peso simbólico de ese momento era imposible de ignorar. Era como si una fortaleza se hubiera derrumbado desde dentro, no por la simple fuerza de la opinión pública, sino por una rara decisión de los propios líderes políticos de dejar de proteger el silencio. Si tu corazón también se aceleró al seguir esta historia, es porque te habla directamente a ti. Lo que estos archivos pueden revelar va más allá del caso Epstein. Se trata de un espejo para el país, de una elección colectiva sobre qué tipo de sociedad queremos ser, sobre nuestra capacidad de afrontar las sombras con valentía. Si usted, como millones de otros ciudadanos, está cansado de ver cómo todo se silencia, se distorsiona, se sofoca, entonces suscríbase a este canal, porque aquí la verdad está por encima del miedo. Y esto solo ha sido el principio. En los próximos bloques descubrirás lo que el Senado ya está articulando, cómo el gobierno intenta contener la repercusión y qué figuras de alto rango están perdiendo el sueño solo de pensar en los nombres que pueden aparecer. Prepárate. Lo que está por venir puede ser mucho más impactante de lo que cualquiera de nosotros se atrevió a imaginar. La votación había terminado, pero el verdadero impacto político aún estaba por llegar. Porque una decisión de tal magnitud no termina con el sonido de un martillo golpeando la mesa. Se extiende, provoca rupturas, desmantela alianzas, expone acuerdos ocultos y arranca los velos que cubrían lo que muchos intentaban mantener lejos de los ojos del público. Y la pregunta que ya ganaba volumen entre bastidores en el Congreso, en las conversaciones entre asesores, en las redacciones y en los pasillos del poder, era simple y contundente. ¿Tendrá el Senado la firmeza necesaria para seguir adelante? A pesar del apoyo casi absoluto en la Cámara de Diputados, la Cámara Alta del Capitolio es un entorno más oscuro, estancado y estratégico. Allí, las decisiones no se toman sin un consenso total. Todo depende de pactos informales, de maniobras silenciosas, de apretones de manos que sellan el destino de proyectos enteros sin que nadie tenga que rendir cuentas. Es allí donde las ideas se archivan y nunca vuelven a salir a la luz. Y ahora, con los registros de Epstein a punto de llegar al Senado, la tensión se multiplicaba de forma visible. La senadora Barbara Boxer fue transparente en su evaluación. Afirmó que cualquier intento de avanzar con rapidez dependería de la unanimidad. Sin ella, el proceso podría atascarse durante días, semanas, tal vez incluso más de un año. El clamor de las víctimas no sería suficiente. Las pruebas emergentes tampoco garantizarían la fluidez. Si solo un senador decidiera bloquear el trámite, todo podría estancarse. Ahí es donde el juego cambia de tono, porque el Senado es el campo de los bastidores, de los favores que se pagan en silencio, de las conversaciones codificadas y de las relaciones que aún hoy se mantienen firmes entre los citados en los documentos y los que hoy ocupan puestos decisivos. La euforia generada por los 427 votos en la Cámara pronto fue sustituida por una niebla de desconfianza. ¿Tendría el Senado el valor de afrontar este capítulo? ¿O se rendiría a su tradición de inercia disfrazada de cautela? En el exterior del edificio legislativo, la movilización crecía. Periodistas, activistas por la justicia, periodistas alternativos y supervivientes de la red de abusos comenzaban a presionar a los parlamentarios a la salida de la sesión. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué tanto retraso para aprobar algo tan necesario? ¿Quién se mantuvo en el poder sosteniendo ese silencio? La respuesta no venía en nombres directos, pero flotaba en el aire, porque Epstein
no era una figura común. Era el punto de convergencia entre mundos que rara vez se cruzan. El de las finanzas globales, el de los gabinetes políticos, el de las celebridades y el de las redes subterráneas de poder. Sabía moverse con naturalidad entre nobles, jefes de Estado, empresarios millonarios y líderes de opinión. A su lado, Ghislaine Maxwell desempeñaba el papel de articuladora. Era ella quien mediaba los contactos, organizaba las agendas, abría las puertas a lugares donde casi nadie era admitido. Si él era el ejecutor, ella era la guardiana del acceso. Cada nuevo documento que ahora comienza a abrirse puede contener mucho más que información confidencial. Puede haber estructuras enteras de dominación, figuras que hablaban en defensa de los débiles y actuaban en las sombras como depredadores. Gente que estampaba campañas de caridad mientras asistía a fiestas regadas de impunidad y violencia. Y es por eso que, hasta ahora, el caso Epstein ha sido tratado con tanta resistencia. Porque no solo pone en peligro a individuos, amenaza con desmantelar los códigos que mantienen intocables a los verdaderos dueños del tablero político y económico. Y lo más inquietante, muchos de esos nombres aún deciden presupuestos, leyes, tratados. Aún controlan instituciones, aún están presentes en reuniones de alto nivel, vistiendo el disfraz de la respetabilidad. Lo que está en marcha, por lo tanto, es mucho más que una investigación. Es el presagio del desmantelamiento de décadas de protección mutua entre élites conectadas por intereses inconfesables. Mientras el Senado se organizaba para recibir la propuesta aprobada en la Cámara, la presión exterior no hacía más que aumentar. Grupos organizados de supervivientes comenzaron a hacer declaraciones, manifiestos públicos, vídeos en las redes sociales, peticiones abiertas. La movilización cobró un tono de urgencia. Los parlamentarios que siempre parecían distantes ahora eran interpelados directamente. ¿Dónde estabas cuando se produjeron los abusos? ¿Qué sabías? ¿Por qué no dijiste nada? El caso Epstein ya no era solo un escándalo de explotación sexual. Era el símbolo de un colapso ético institucional. Ya no se trataba de un hombre, sino de un engranaje, un sistema que protege a los agresores, premia el silencio y anula a las víctimas. Un modelo de poder que persiste solo porque los protegidos siguen en las sombras. Y ahora, con la llave de los archivos girando, ese modelo se tambalea, pero junto con la esperanza de justicia, también llegó el temor. Los congresistas que se habían posicionado a favor de la transparencia comenzaron a modular sus declaraciones. Defendían el derecho a la información, pero advertían sobre los riesgos de exponer a inocentes. Otros señalaban que estar en un documento no equivalía a tener la culpa confirmada, y tenían razón, pero el mensaje implícito era otro. Sabían que el contenido de los archivos provocaría ondas de choque. Sabían que saldrían nombres, que habría consecuencias reales, pérdidas de cargos, investigaciones colaterales, y eso fue lo que comenzó a materializarse. La salida abrupta de Larry Summers de la escena pública fue el primer gran síntoma. Ex secretario del Tesoro, ex rector de la Universidad de Harvard. Summers apareció en los documentos y se alejó de la vida pública. La senadora Elizabeth Warren fue categórica. Exigió su separación de la universidad. Otros nombres comenzaron a aparecer. Registros bancarios, viajes, listas de donantes, correos electrónicos. Con cada nuevo fragmento revelado, salían a la luz rostros conocidos. Y con ellos, el miedo se extendía por los salones del poder en Washington, Nueva York, Londres. Cada vez estaba más claro. Liberar los archivos de Epstein no era un acto dirigido al pasado. Era un choque contra el presente, contra la forma en que aún se mantienen, en plena era de la información, los esquemas estructurales de abuso y silencio institucionalizado.
No es de extrañar que muchos movimientos sociales, incluso celebrando la histórica votación en la Cámara, mantuvieran un tono de cautela. Sabían que exponer los documentos era solo el primer paso. Lo más difícil vendría ahora: convertir las revelaciones en responsabilizaciones. Evitar que el caso terminara como tantos otros, archivado, olvidado, citado en los titulares durante 3 días y borrado de la memoria colectiva. La lucha ahora era impedir que los documentos sirvieran de cortina de humo, sin consecuencias para los verdaderos implicados. La batalla era para que la justicia no se perdiera en el ruido. En este nuevo escenario, un nombre volvió al centro del debate: Donald Trump. A pesar de haber hecho declaraciones públicas condenando a Epstein, su relación con Ghislaine Maxwell siempre fue dudosa. En varias ocasiones la trató con amabilidad ante las cámaras, y esa cordialidad alimentaba una duda que crecía entre bastidores. Si Epstein era el monstruo que todos afirmaban, ¿por qué su pareja era tratada como una presencia constante en las fiestas de la élite? ¿Qué tipo de secretos conoce? ¿Qué compromisos se sellaron para que su protección durara tanto tiempo? ¿Y qué sabía realmente el expresidente? Estas preguntas no son solo especulaciones. Cobran importancia a medida que surgen fotos, vídeos, listas de invitados y archivos digitales. Un arsenal de pruebas que amenaza a figuras influyentes de todos los espectros políticos. Y ya no importa si son demócratas o republicanos. La suciedad, en este caso, traspasa cualquier frontera ideológica. En este ambiente de incertidumbre, el Senado se enfrenta a una elección, y mientras no llega la respuesta, crece la ansiedad. La prensa tradicional, que durante años evitó profundizar en el tema, ahora intenta compensar el tiempo perdido. Se acumulan los titulares. Los programas en directo dedican preciosos minutos a la cobertura, pero el público ya no quiere resúmenes diluidos, quiere hechos, quiere documentos, quiere saber quiénes estuvieron involucrados y, sobre todo, por qué tantos guardaron silencio. La exigencia no es solo política, es moral, es ética, es el dolor de una sociedad que durante años fue engañada, que durante décadas escuchó promesas vacías. Y tú, que me sigues hasta este punto del vídeo, entiendes exactamente esa sensación. Porque durante mucho tiempo la verdad siempre fue prometida, pero nunca entregada. Y ahora que se acerca, nadie quiere volver a la oscuridad. Dime una cosa, ¿tú también sientes esta inquietud, esta indignación acumulada? ¿También has tenido la impresión de que te han mantenido en la oscuridad mientras las ruedas giraban a tu costa? Entonces, escribe aquí en los comentarios: he esperado toda mi vida por esto. Tu voz marca la diferencia. Tus palabras pueden despertar otras conciencias. Con los documentos a punto de cruzar la última barrera institucional hacia la exposición total, lo que se presentaba ante el país no era solo un hito político, sino el comienzo de una batalla capaz de redefinir los límites de la confianza pública. La Cámara de Diputados había hecho su jugada. Ahora era el Senado el que debía enfrentarse al abismo y decidir si tendría el valor de no apartar la mirada. Pero la estructura del Senado está moldeada por silencios antiguos. Es un lugar donde los pactos no se formalizan, donde los vetos se producen sin explicaciones, donde cada movimiento se traza minuciosamente para proteger figuras ocultas o intereses inconfesables. Por eso, la sensación de que todo podía paralizarse aún flotaba como una densa niebla. Bastaba con un solo senador para interrumpir el avance, un solo gesto de bloqueo, un simple no al consenso, y toda la verdad podría quedar una vez más sepultada bajo capas de omisión y cobardía institucional. El momento era frágil.
Justo cuando los archivos estaban a punto de seguir adelante, una serie de filtraciones surgieron de forma inesperada, como si el propio destino quisiera rasgar los velos que el sistema aún intentaba mantener. Fragmentos de correspondencia, listas de participantes, rutas de aviones privados, extractos bancarios y notas confidenciales comenzaron a difundirse por plataformas independientes, foros anónimos y redes descentralizadas. Lo que se había guardado en secreto durante décadas ahora brotaba por rendijas que el poder ya no podía contener. Y con cada nuevo detalle, el escándalo adquiría nuevas capas. Figuras públicas, antes consideradas intocables, comenzaron a ser mencionadas con precisión. Guiones de eventos exclusivos, transferencias millonarias a organizaciones ficticias, calendarios sospechosos alineados con fechas específicas. Todo indicaba una red de relaciones que muchos preferirían mantener invisible, pero que ahora se estaba volviendo imposible de ignorar. Ante esto, el clamor de las calles se intensificó. Las organizaciones de víctimas, las entidades que luchan por la transparencia y los defensores de los derechos civiles unificaron su voz. Los archivos deben estar disponibles en su totalidad y con acceso abierto al público. Cualquier intento de ocultación, edición selectiva o manipulación se interpretará como complicidad con los delitos. Y esta desconfianza es más que comprensible. Durante años, estos mismos grupos fueron ignorados, marginados y silenciados. Las personas maltratadas fueron tratadas como mentirosas. Los testigos fueron desacreditados. Mientras tanto, sus verdugos aparecían sonrientes en eventos lujosos y pronunciaban discursos sobre justicia social. Esta inversión de valores dejó profundas cicatrices. Y ahora, ante la posibilidad real de rendir cuentas, estos movimientos no aceptarán medias tintas ni justificaciones técnicas. Al mismo tiempo, dentro de la propia maquinaria gubernamental, crecía el malestar. Fuentes vinculadas al Departamento de Justicia mostraban su preocupación por el efecto dominó que podría provocar la liberación. Se temía que las investigaciones en curso se vieran comprometidas, que los testigos quedaran expuestos o que las pruebas perdieran validez ante la conmoción pública. Pero había una contradicción aún más inquietante. Si tantos archivos estaban disponibles desde hacía tanto tiempo, ¿por qué no se habían procesado antes? ¿Por qué tantos nombres relevantes nunca se mencionaron en acciones formales? ¿Por qué solo se investigó una fracción de lo que se sabía? Estas dudas no desaparecían, crecían. Con cada silencio, cada respuesta ensayada, cada intento de silenciar el caso, el clamor por la claridad se hacía más fuerte. La gente ya no quiere más aplazamientos. Exige una aclaración. Es en este contexto que la figura de Ghislaine Maxwell resurge como punto central. Condenada y detenida, sigue rodeada de secretos. Los archivos más comprometedores la sitúan como pieza clave en la maquinaria de Epstein. Era ella quien elegía, coordinaba y organizaba. No era solo cómplice, era parte activa de la estructura. Incluso después del juicio persisten las incertidumbres sobre lo que realmente se ha revelado y lo que permanece oculto. Existen sospechas desde hace tiempo de que Maxwell negoció protección a cambio de silencio. Y ahora, con la apertura de los archivos, esta hipótesis puede finalmente ponerse a prueba. Si los documentos contradicen la información utilizada en el proceso judicial, esto indicaría que el sistema judicial ha fallado de nuevo, salvando a los verdaderos jefes y ofreciendo a una única condenada como chivo expiatorio. Las repercusiones institucionales de este momento son imposibles de predecir.
Ya circula información de que ejecutivos vinculados a universidades de renombre, fundaciones con actividad internacional e incluso representaciones diplomáticas han comenzado a consultar a sus abogados en busca de contención. Los departamentos jurídicos han comenzado a revisar antiguos acuerdos, reforzar las protecciones contractuales y revisar los registros internos. Este tipo de reacción no surge de la nada. Revela el nivel de alarma que recorre los pasillos del poder. No se trata solo de temor por la reputación, es el miedo a la ruina de narrativas construidas con cuidado a lo largo de décadas. Y el miedo, como siempre, es el motor más potente del intento de borrar huellas. Cuanto mayor es el patrimonio, mayor es el esfuerzo por silenciar las voces. Mientras tanto, el Senado mantiene una postura de silencio calculado. No se ha anunciado ninguna fecha. No hay ninguna declaración oficial. Solo rumores. Y esos rumores, aunque vagos, bastan para encender la luz de alarma. Porque conocemos el guión. Cuando no quieren permitir que algo avance, no lo rechazan abiertamente. Solo dejan que el tiempo haga su trabajo y disipe el interés. Pero ahora, el tiempo se ha convertido en enemigo de la omisión. Cada día sin respuesta la indignación crece. Cada día sin señales de movimiento, más gente se pregunta, ¿qué es lo que siguen ocultando? El silencio, que antes funcionaba como escudo, ahora alimenta la furia de la sociedad. El caso Epstein nunca se trató solo de delitos individuales. Es el reflejo de una cultura social que tolera el abuso siempre que venga disfrazado de glamour, influencia y discreción. Es la prueba de que cuando el depredador frecuenta los salones de la élite, el castigo se pospone. Pero tal vez, por primera vez, esta lógica esté empezando a desmoronarse, porque miles de personas han decidido no dejar que el asunto muera. Porque víctimas antes silenciadas han vuelto a alzar la voz, porque periodistas independientes han seguido investigando incluso bajo riesgo personal, y porque usted, que sigue viendo este vídeo, también ha decidido que ya es suficiente. Lo que suceda en los próximos días será decisivo no solo para el desenlace del caso Epstein, sino para el propio modelo democrático estadounidense. Si el Senado bloquea la divulgación, enviará un mensaje claro. Hay verdades que no deben saberse. Hay personas que no pueden ser tocadas. Hay pactos que están por encima de la justicia. Pero si decide permitir la divulgación completa, asumirá el peso de afrontar las consecuencias. Permitirá que la luz llegue a lugares que siempre han estado en la sombra, aunque duela, aunque derribe estatuas, aunque sacuda estructuras. Y tú, que estás aquí con nosotros hasta el final, tienes un papel fundamental. Comparte este vídeo. La verdad solo cobra fuerza cuando se multiplica. Cada clic, cada comentario, cada acción tuya ayuda a mantener viva esta llama. Es tu forma de decir, estoy atento. Es tu manera de demostrar que ya no aceptas la impunidad como parte del contrato social. Suscríbete ahora al canal. Aquí seguimos cada movimiento, cada negociación, cada intento de encubrimiento. Porque este caso no es solo un recuerdo, es una alerta viva y puede ser el punto de inflexión de una era. Mantente atento. El Senado se enfrentará. Los nombres saldrán a la luz. Y cuando ya no haya forma de ocultarlos, nadie podrá fingir sorpresa. Nadie podrá alegar ignorancia. Y cuando llegue ese momento, y llegará, podrás afirmar con convicción, yo no miré para otro lado. Porque la verdad está llegando, y nada detendrá lo que ya ha comenzado.